ANP Radio, más compañía, más información. Continuamos aquí en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Son las 10 de la mañana con 47 minutos y ya está nuestro invitado el día de hoy para poder hablar y entender la situación en el marco de la sociología, poder entender esta violencia juvenil, las causas y consecuencias. Está ya con nosotros el doctor Enver Vega, él es sociólogo, y le damos como siempre la cordial bienvenida. Muy buen día. Buen día, gracias. Buenos días, doctor, bienvenido. A ver, ¿cómo entender a los jóvenes de hoy? El otro día visibilizábamos, ahí había, si es que producción nos apoya, el video de los jóvenes, y era una entrevista que hacía un colega periodista español en La Victoria, en una zona muy ardiente, y les hacía la pregunta, ¿no? ¿Por cuánto tú delinques? ¿Por cuánto amenazas? 60 soles, 70 soles ya. ¿Y cómo te ves de acá 20, 10 años, 20 años, ¿no? Y el joven responde, millonario, ¿no? Y con todo el poder en la zona. O sea, esa es la concepción. Y haciendo un balance ya un poco más social, claro, estamos hablando de estos jóvenes ninis que no estudian ni trabajan, pero pareciera que estamos perdiendo la batalla en materia de la juventud, porque se dice que la juventud es el futuro del país. ¿Qué futuro le espera al país, doctor? Incierto, más aún en estos contextos en el que vemos que las instituciones que deben de imprimir orden y autoridad no reciben obediencia de parte de los ciudadanos, incluso al interior de las propias instituciones existen una serie de conflictos. Tratando de asociar el tema anterior con lo que ahora usted plantea, Nélida, recordaba lo que hace una semana y media aproximadamente, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Ledesma, en una entrevista afirmó lo siguiente: que las instituciones del Estado han sido capturadas por la criminalidad organizada. Por lo tanto, las medidas que se puedan adoptar o las decisiones que se tomen a nivel de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal, por lo tanto, estas van a estar orientadas o sesgadas hacia determinados grupos que están generando este tipo de conflicto en la sociedad. Respecto a la temática central, podemos situarla, al menos desde mi perspectiva, en 3 niveles. Uno en el plano individual, en el seno del hogar; otro en el plano del entorno en la comunidad, y otro en un plano mucho más general, que es a nivel de la sociedad. Si revisamos algunos datos de la calidad de las relaciones sociales, vamos a encontrar, por ejemplo, unos datos de gran preocupación. Cerca del 70% de los niños que están entre 7 a 11 años, alguna vez han sido víctimas de algún tipo de violencia dentro de su propio hogar. Cerca del 70%, ya sea violencia física, ya sea violencia psicológica, lo que generalmente llamamos como violencia intrafamiliar. Y cuando miramos los datos de niños que son hasta los 17 años de edad, encontramos que más del 70% han sufrido este tipo de violencia. Eso es en el hogar. Cuando miramos el entorno en la comunidad, por ejemplo en la escuela, vamos a encontrar que más o menos el 63% de estos chicos cuyas edades fluctúan entre los 9 y los 11 años, o los 12 y los 17 años, han sufrido también violencia en su propio entorno escolar. Y cuando miramos en el plano de la sociedad, ¿qué cosa encontramos? Encontramos problemas de naturaleza de desigualdad social, carencia de oportunidades, pero que muchas veces vivimos atacando las consecuencias de cuyas causas no son verdaderamente enfrentadas. Al igual que la criminalidad, la violencia juvenil también es una manifestación del modelo de sociedad. Usted en la conversación anterior planteaba una hipótesis muy interesante. Decía, bueno, estos son problemas de naturaleza política. Sí, son problemas de naturaleza política. La desigualdad social, el no acceso a oportunidades para poder desarrollarse como seres humanos, como personas, tener que enfrentar permanentemente una serie de escenarios de riesgo y de incertidumbre, también son algunas formas de violencia estructural. Por eso que el problema de la violencia en el escenario de los jóvenes, de ese grupo social, tiene que ser abordada tanto con unas medidas de tipo preventivo y también con medidas de tipo reactivo, porque
Precisamente por eso existe la autoridad, Claro, para establecer reglas y normalizar las circunstancias del orden social. Claro, y a eso que quisiéramos un poquito ahondar en poder decir, ok, usted hablaba muy bien el tema de causa-consecuencia. O sea, nos remontamos hace muchos años atrás y decimos, ¿será que ha cambiado el plano educativo? ¿Será que las cosas en materia educativa han cambiado donde ahora no se le puede tocar nada al alumno? Porque de inmediato hoy en día, yo recuerdo mucho, o sea, tampoco soy tan antigua, yo recuerdo en época escolar los papás decían, si tienes que corregir a mi hijo, hazlo, ¿no? Así, tiene usted mi autorización. Y claro, en algunos casos también habían docentes que se excedían en materia de, ¿no? de violencia. Pero hoy en día es todo lo contrario. O sea, el profesor, el maestro ya no puede ni alzar la voz, ya no puede decir ni hacer nada porque de inmediato es el estudiante, es el joven, es el niño que le dice te voy a denunciar. Y claro, un te voy a denunciar hoy en día es proceso administrativo, el Ministerio de Educación que tiene unas normas más de arriba para abajo y no de abajo para arriba, es que hiciste, que no hiciste, por qué le dijiste y por qué no lo acompañaste. Es todo un enredo. Hoy en día los maestros no se quieren comprar ese pleito. ¿Cuánto quisieran? Sí. Dice ellos, hemos podido escuchar palabras de los mismos maestros, dice, me da mucha impotencia, pero prefiero no hacer nada. Entonces nos ha conllevado, porque estos cambios en materia educativa datan de hace 10, 15 años. Y estos jóvenes que hoy en día están inmersos en este tema de violencia tienen 15, 17, 18 años, no pasan de los 20 años. Es importante la observación, Nélida. Habría que preguntarnos hacia dónde está orientada la educación básica en la actualidad, mirando solo la educación básica, porque de manera convencional, la educación básica, más allá de generar el de colocar conocimientos sobre determinadas áreas disciplinares, la educación básica lo que debe de hacer es inculcar valores para moldear el comportamiento de la persona de manera que sin ningún tipo de dificultad pueda integrarse a la estructura social para no afectar la cohesión social. Ese es un tema importante. Claro, en la concepción tradicional hay una frase muy popular que decía, bueno, la letra con sangre entra, ¿no? Y paralelo a ello, una de las formas de moldear o de domesticar al niño, al adolescente, era a través de el sometimiento o la exposición a aspectos de tipo físico, al castigo físico. Era una forma de ejercer poder sobre el cuerpo del niño y el adolescente, ejercer autoridad. Ahora, en las concepciones actuales, si nosotros miramos los modelos educativos, vamos a encontrar que no construyen ciudadanos, ¿no? No hay un modelo educativo que construya ciudadanos, que forme ciudadanos para que puedan establecer sus relaciones con absoluta cohesión. Si miramos, una de las causas muy conocidas de la violencia juvenil es la desestructuración familiar. Si en el propio seno del hogar existen aspectos vinculados a violencia física, a violencia psicológica, violencia familiar, entonces la consecuencia inmediata en el niño o en el adolescente es que normaliza la violencia. Y esa práctica de violencia, esa cultura de violencia, la traslada a la escuela. Y en la escuela no es suficiente el proceso para su socialización. Entonces ahí estamos ante serias situaciones que tienen que ver con la fuerza que tienen las instituciones y cómo el poder puede también recibir obediencia de parte de los estudiantes, ¿no? Que es una cuestión bastante crítica. En realidad es un escenario bastante incierto el discutir estos temas, porque hay un resquebrajamiento de la institucionalidad, hay una desarticulación de las estructuras familiares, hay problemas de naturaleza en el hogar, problemas en la comunidad, problemas en el plano de la sociedad en general, que lo que hacen es reforzar un círculo vicioso. Sí, y yo quiero profundizar un poco en estos 3 puntos que usted ha tocado, ¿no? El tema familiar, el tema educativo, el tema de social. Pero toquemos el tema familiar. O sea, ¿qué hacen hoy en día los padres de familia? Porque la pregunta es, oye, hemos visto con bastante horror ese video, ¿no? Y para decir, ¿y dónde están los papás de estos jóvenes? ¿Qué están haciendo? O sea, se preguntan dónde está mi hijo, mi hija, o qué está haciendo. O sea, claro, y ahí en la cifra de ninis salen y se planchan sobre nuestro rostro para decir, esto es, pues. Entonces,
¿Cómo entender hoy en día la familia? Mire, hay muchos estudios en la investigación sociológica que nos pueden ayudarnos a aproximar, a comprender esta realidad tan compleja de nuestra realidad social, ¿no? Nosotros, las personas, cuando niños, somos herederos sociales de nuestros padres. Entonces, cuando usted pregunta por qué estos niños llegan a esta situación, ellos han heredado determinadas prácticas que han visualizado en el hogar y que luego las ponen en manifiesto, claro, con mayores niveles de violencia, con mayores niveles de agresividad. Incluso ahora es muy accesible, pues, por parte de determinados sectores acceder a armamentos. Entonces, un niño puede acceder a un armamento. Hay una relativización de la vida, hay un desprecio por la vida. Es decir, la violencia de los jóvenes no es más que una manifestación de graves problemas que ocurren en la sociedad. En realidad son una especie de señales, son mensajes de que algo grave está ocurriendo en la estructura social. Hay una descomposición, lo que en algún momento mencionábamos también, hemos llegado a situaciones de anomia, es decir, en donde los propios adolescentes y los propios jóvenes imponen sus reglas de juego, y sus reglas de juego orientadas hacia el ejercicio de la violencia, que ahora, reproducen lo que han podido experimentar en sus hogares, ¿no? También usted, doctor Enver, ha mencionado acerca de estos modelos educativos que ahora no construyen ciudadanos. Estamos ya a puertas de un proceso electoral aquí en el país y hay casi 50 partidos políticos. No sé si estará la preocupación en ellos en cambiar, ver, analizar, revisar, observar, leer estos modelos educativos que hay en el país, si están bien o no. Porque la verdad vemos que muchos candidatos más se preocupan por sembrar cemento, cemento y cemento, donde está la coima, la corrupción, que es tangible, que se puede tocar, pero este panorama de formar ciudadanos, que no es tangible, que seguramente no se gana coima, no hay por donde la corrupción entre, no se ve en la foto, digamos, ese no es la preocupación probablemente de los actuales partidos políticos. Esa es una importante demanda, creo, de la sociedad, de que todos los partidos políticos se centren ahora, lo que usted ha mencionado, los modelos educativos que no construyen ciudadanos. Carlos, el dato de entrada, de introducción que coloca usted en su comentario, ya revela otra manifestación objetiva de la situación de la educación ciudadana. 50 organizaciones políticas pretendiendo hacerse del poder político no es otra cosa más que la demostración de la fragmentación política que vive el país. El refrán popular que dice, divide y vencerás. Y reinarás. Entonces, 50 organizaciones políticas queriendo hacerse del poder es una manifestación de que nuestro problema grave también está en la educación cívica, nuestro problema grave está en nuestra cultura ciudadana, es decir, nuestra ciudadanía en crisis. Las organizaciones políticas cuya esencia es ostentar el poder y a partir del ejercicio del poder darle bienestar al ciudadano, una de las variables del bienestar es el acceso a la educación de calidad y que esa educación realmente contribuya en el proceso de socialización de la persona, es decir, que lo forme, claro, que le dé conocimientos, que le dé capacidades, que le dé competencias, pero que también inculque valores para poder desenvolverse, para poder integrarse a la estructura de la sociedad. Pero parece que no está la intención. Eso no funciona, porque en realidad si nosotros miramos el modelo educativo en general, y eso no ocurre solo en el Perú, en varios países en la región, en América Latina, todo está orientado al contexto del consumo o al hiperconsumo. Correcto, materialismo. Es decir, los preparan para competir. Y prepararnos para competir, un individualismo bien marcado, ¿no? Implica el desarrollo, muy bien, Carlos, del individualismo. Es un hiperindividualismo. Y esto se refleja, doctor, cuando uno pasa por las calles y ve un grupo de chicos fumando su hierba, que creen que es normal. El joven que tiene un arma les da estatus, que le da poder, que le da, digamos, una autoridad en una sociedad ficticia de violencia, de un colectivo que, digamos, está trastocado los valores humanos. Creo que todo ello se encierra lo que usted grafica en esta situación. Claro, efectivamente. La verdad que la situación es bastante delicada y la autoridad sabe de esa realidad. La autoridad sabe de dónde proceden las armas. armas. No quiere escuchar. O sea, la autoridad sabe y tiene identificadas esas realidades, pero desafortunadamente no hay respuestas coherentes con la magnitud del problema. O sea, no hay una coherencia entre la respuesta del Estado ante el fenómeno de la violencia, por lo tanto la violencia desarrolla su gran capacidad adaptativa compleja y se hace cada vez mucho más, se incrementa el círculo vicioso, ¿no? Insisto con el tema de familia y en la parte final, doctor, es que hoy en día
bueno, antes eran los papás quienes ordenaban hacia los hijos, ¿no? Tenían esa autoridad. Pero ahora tal parece que son los hijos quienes tienen autoridad por encima de los papás. Entonces, vuelve a tocar, porque el problema nace en la familia. No es que la educación y valores te van a enseñar en la escuela. Eso debe venir desde la casa. Si la casa está fragmentada, si no hay una conciencia ciudadana familiar, el problema puede ser mayor. Sí, estamos frente a crisis de la familia, a crisis del matrimonio, a crisis del hogar. La tasa de desestructuración familiar es altísima. Si nosotros revisamos algunos otros indicadores, vamos a encontrar, por ejemplo, que cerca del 60% de niños y adolescentes han sufrido algún tipo de violencia sexual dentro del propio hogar. Y una cifra muy similar en el entorno escolar. Y los embarazos, en casos de adolescentes o niñas, también es una tasa de mucha preocupación. ¿Cuál es el futuro de ese hijo? Es concebido en contextos de violencia, que es madurado en contextos de violencia y es entregado a una sociedad violenta. Y ahí para cerrar, doctor, o sea, como que todos estos aspectos negativos que estamos identificando hoy en día son normales. Para la sociedad, en la actualidad es normal. Sí. Como que tan normal hoy en día, y lo estamos viendo muy sorprendidos con Carlos, lo que pasa en Trujillo. Trujillo, como que cada día matar a una persona es normal. Habitual, normal. Volaron la sede del Ministerio Público, bueno, es normal. O sea, no hay una reacción de la sociedad para tratar de ponerle un estate quieto a la situación. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? Ya estamos hablando en un plano macro, general. Claro, sí, efectivamente. Bueno, lo que estamos observando y estamos constatando es que la violencia es una práctica social o para poder sobrevivir o que simplemente es para desafiar a la autoridad o para mantener en una situación de inacción al poder o a la propia autoridad. Es decir, hay una disputa de poderes, ¿no? Con respuestas o con mecanismos, estrategias eminentemente violentas. Y eso no nos conducen a escenarios de certidumbre, eso no nos conducen a escenarios que digamos, bueno, a partir de las elecciones esto se va a resolver. El problema es mucho más mayor, mucho más grave. Y es que ahora en estas elecciones los candidatos, estos 50 y tantos partidos que quieren llegar a la presidencia, nos tengan que decir cuál va a ser la fórmula para cambiarle esta situación, pero no con una fórmula y una respuesta o una propuesta, general. Generalidades ya nos los conocemos todos, de la A hasta la Z. Necesitamos acciones concretas y eso es lo que tenemos que seguir hablando en este espacio, doctor. Ojalá que quienes ostentan o pretenden hacerse gobernantes pasen de la narrativa a estrategias como usted lo demanda. No, y eso es lo que necesitamos. Sí. Gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por las Muy reflexiones. bien, son las 11 de la mañana con 5 minutos. Regresamos luego de la pausa aquí en ANP Radio, la voz vibrante del Perú.